Qué honor poder estar frente a ustedes y qué responsabilidad. Porque el predicar el Evangelio es una tremenda responsabilidad, pero el exponer la palabra en una mesa donde hay hijos e hijas entendidos de Dios es tremendo. Y yo quiero platicar primero con ustedes, me lo permitan, porque creo que es importante identificarnos como lo que somos. Somos un cuerpo en Cristo. Somos hermanos, unos morenitos, unos güeritos. Aquí veo mucho ojo verde y mucho ojo azul. Ya hasta me quiero comprar unos continentes para verme más parecido a ustedes, pero hay algo hermoso que nos identifica y que tenemos en común, y que no son nosotros, sino es el espíritu que portamos, el espíritu de vida. Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, pero esa esperanza de gloria que espera ser expresada. Y yo quiero decirles que con mis ojos yo miro un remanente. Yo miro la iglesia gloriosa de Cristo. Yo miro un pueblo que es la expresión audible de la voz y del sonido de Dios por las calles de Alvear. Yo miro que de aquí han salido hijos e hijas a las naciones de la tierra. Yo soy testigo de ello. En mi casa, allá en México, hay una hija de esta casa, no de Ariel y de Gaby, de esta casa. Una hija que creció como esas pequeñitas, aquí en los pasillos, en la clase bíblica, con la enseñanza de maestros, de maestras que tuvieron el cuidado y que a lo mejor no dimensionaron lo que pasaría con la vida de una generación. Y yo no sé si esté aquí la persona que en su momento pudo haberle dado clase o instrucción, en este caso a Nancy, pero si viera lo que hoy Dios está haciendo con su vida, diría, wow, ¿cómo no va a valer la pena sembrar lo que siembras en la vida de esos niños? ¿Sí? Lo veas o no lo veas con tus ojos, créelo. Es poderoso para el cumplimiento del propósito eterno de Dios, que está preservando su verdad redentiva en una generación para la obra que Él está haciendo. Cada uno de los que estamos aquí somos portavoz. Y yo quiero pedirles un favor y hagamos todos un ejercicio. ¿Sale? ¿Quiénes de aquí saben gritar? Muy bien. Pues ¿por qué no con una voz audible y fuerte me dicen hola? Hola. ¿Se dan cuenta de una cosa? A ver, todos van a guardar silencio y tú, pequeñita, vas a decir con voz fuerte hola. 1, 2, 3. Hola. ¿La escucharon? Ahora vamos a ver de las personas adultas que se animan a decir hola con voz fuerte. ¡Hola! ¿La escucharon? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? La voz de los hijos de Dios se escucha. La voz de los hijos de Dios de esta casa se escucha. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Hablar. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Hablar. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hablaste? ¿Cuándo fue la última vez que declaraste el mensaje de esta preciosa salvación, como lo leíamos ahorita en la primera carta de Pedro, capítulo 1? ¿Cuándo fue la última vez que de tu voz salió un sonido de vida para traer esperanza y salvación a otra persona? Porque es ahí donde tú y yo nos confrontamos a una realidad. Y yo te quiero decir una cosa, la vida del reino de Dios no es de consumo. La vida del reino de Dios es de expresión de gracia y gracia sobre gracia.
Y sabes una cosa, Dios nos ha dado regalos preciosos. Nos ha dado movilidad, ¿estás de acuerdo? Nos podemos mover. Ahora que hemos estado aquí en Argentina, nosotros hemos caminado, como no tienen una idea, kilómetros y kilómetros. Hemos caminado, ¿sí? También quiero decirte que además de que nos podemos mover, tenemos una mirada, y ustedes tienen una mirada impresionante, hermosa. Dios le dio a los argentinos una mirada hermosa. Nosotros los mexicanos, como les digo, queremos ya ser argentinos. Tienen una mirada hermosa, pero esa mirada tiene que expresar algo. No nada más un color, sino la belleza de aquel que pintó de color tu mirada. Tienes un corazón que late y que irriga sangre a todo tu cuerpo. Eso quiere decir que tienes vida. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que ser buenos administradores de esa vida. Porque yo te quiero preguntar una cosa. ¿Un árbol de manzanas qué da? ¿Un árbol de peras qué da? Y si tú eres portador de la vida, ¿qué tienes que dar? Vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para dar vida. ¿Y vida qué? Y ustedes saben qué es la abundancia. Y ustedes saben qué es la abundancia porque ustedes han estado también, ¿sí?, sometidos a presiones en donde no ha habido abundancia, en lo material. Pero ¿sabes una cosa? Algo que nosotros miramos del pueblo argentino, algo que nosotros vemos de esta nación, es de que a pesar de las circunstancias externas que están sacudiendo vez tras vez y cada vez más a esta nación, la gente, todos ustedes han aprendido a resistir porque han aprendido a administrar una vida. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero esa vida que fluye en ti es una vida abundante. Es la vida de Cristo lo que nos sostiene. Pero además de todo eso que les platico, te quiero decir una cosa, tienes una voz y además tienes una palabra, como se oraba hace un momento. ¿Sí? Hay una palabra que trae conocimiento, revelación del conocimiento de Dios a nuestras vidas, una revelación que no tiene nada que ver con las líneas escriturales de la Biblia, sino que tiene que ver con la persona de Cristo que está siendo presentada, que nos está siendo revelada. Y que eso es de lo que tenemos que hablar. Porque quiero decirles también que hemos sido llamados a ser testigos. ¿Y qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿Quién me ayuda a leer Primera de Juan capítulo 1? ¿Qué hace un testigo? A ver, vamos a leer el versículo 1 al 5. ¿Qué hace un testigo? ¿Quién me quiere ayudar a leer esa porción de la Escritura? Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre, y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un testigo? Testificamos. Habla de qué? De Jesús. De lo que ha visto. Habla de qué? De lo que ha oído. Y puede hablar también hasta de lo que ha tocado. Dice, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto de Jesús, lo que hemos oído del Cristo, del cual se nos ha predicado por cuánto tiempo, por cuántos años. Lo que hemos tocado, porque yo te quiero decir una cosa, o te quiero preguntar una cosa, ¿tú has tocado a Cristo?
¿Has tocado a Cristo? En los hermanos. Toca a la persona que está a tu lado. Esa persona es a lo que refiere el apóstol Juan, que es lo tocante al verbo de vida. Lo tocante al verbo de vida somos tú y yo, la expresión de la vida de Cristo. Hemos tocado a Cristo. Pero tenemos que ser esos testigos, esos habladores de lo que hemos visto y oído, pero también de lo que estamos viviendo. Porque un testigo tiene que ser veraz, porque si no se volvería un falso testigo. Pero un testigo verdadero es aquel que habla de la verdad, de lo que le consta, de lo que ha podido realmente ver, oír y hasta tocar. Eso somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Te da gusto? Amén. ¿Sí te da gusto? Amén. Pues ahora díselo a tu cara, porque tu cara dice otra cosa. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Lo primero que quiero hacer es animarte para que puedas entender y le puedas decir a tu corazón, le puedas decir a tu alma y le puedas decir a todo tu ser, ¿quién eres tú? Porque si no partimos de un entendimiento de quiénes somos, todo lo que se predique y todo lo que se escuche y todo lo que se vea no va a producir vida, únicamente va a producir religión. Y creo que es muy importante que tú y yo cada vez más despertemos a la vida, ¿o no? ¿Quién quiere despertar a la vida? Yo quiero despertar cada vez más a la vida. Quiero que cada vez más mi vida sea alumbrada por Cristo. Quiero que cada vez más mi vida sea el reflejo y el testimonio de Cristo. Y sabes una cosa, yo les quiero decir algo aquí entre nos, así se dice en México, aquí entre nos, así en cortito, ¿no? Yo de verdad que disfruto mucho. Dios me ha concedido ya la tercera vez que viajo a Argentina. Y la verdad es de que amo esta nación, pero amo mucho esta nación. Oro por ustedes, oro por esta nación. El Señor ha puesto un amor muy especial por todos ustedes. Y el Señor me ha concedido ya 3 veces de poder pisar esta tierra bendita, de la cual hemos tomado y hemos recibido tanta bendición, nosotros los mexicanos. Aunque tú no lo sepas. Pero además te quiero decir algo, que en esta ocasión, como parte del plan, pues era también venir y visitar a la familia de nuestra hija, que se incorpora también a la familia, y de poder conocer a sus papás y todo. Sí, está muy bien. ¿Sí? Pero el Señor, desde que estaba el plan de venir aquí a Alvear, hubo un anhelo en mi corazón. Y era, Señor, que no solamente sea la visita de familia, sino que sea, Señor, también tu propósito eterno en esa tierra, en Alvear. Que pueda yo ser usado, Señor, para poder remover, ¿sí?, los corazones de un remanente, para que, Señor, la vida y la transformación que es por la potencia del sonido de tu voz se pueda expandir en toda esta región, en toda esta tierra.
Y el anhelo de mi corazón era que el Señor me permitiera estar delante de ustedes, y el Señor me lo concedió. Y fue tan hermoso porque de pronto fue que Nancy me dijo, oye, es que mira, que ahora que estés por allá con mis papás, y mi papá quiere que compartas en la iglesia. Y dije, qué tremenda responsabilidad, pero Señor, qué gozo de que voy a poder estar con mis hermanos. Y ¿sabes una cosa? Más allá de un tema de familia, yo veo el propósito de Dios cumplido de poder ser depositario o ser portador de una palabra para depositarla en este lugar. Y quiero animarte a que tú consideres qué importante y qué especial eres para Dios. No porque sea yo Alejandro, ni mucho menos, sino porque si a Dios le place mover geografías, mandar a una persona kilómetros y kilómetros desde lejos para traer una palabra para que tú la escuches hoy y para que seas activado, para que puedas entender y caminar en el propósito de Dios, híjole, dale gracias a Dios porque eres muy especial para Dios. ¿Sí le puedes eso cachar? ¿Sí se entiende esa palabra cachar? ¿Sí? ¿Recibir? Porque eres muy especial para Dios. Eres su especial tesoro, ¿sabías? Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar, no para estar sentados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su preciosa luz admirable. ¿Lo crees? Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a empezar con la palabra. Ese era nada más el saber. ¿Sí? Muy bien. Quiero hablarles de cómo una persona puede responder, ¿sí?, a una prueba. Porque todos nosotros los que estamos aquí pasamos y vivimos por pruebas, ¿sí o no? ¿Sí? Yo paso por pruebas y a cada rato, ¿no? ¿Y qué crees? Que a cada rato tengo que aprender la lección porque hay algo que todavía no me queda claro. Pero por eso estamos aquí, para aprender todos juntos. ¿Sale? Bueno, les voy a hablar de un comparativo de dos personajes. Uno se llama Pedro, el Pedro de la Biblia. El Pedro que es el discípulo, el pescador, el rudo, el tosco, pero aquel que también, en medio de su carácter así tan atrevido, en algunas ocasiones es el que le cortó la oreja a el siervo de ahí del centurión, ¿no? Y vamos, ese Pedro cómo tuvo que ir aprendiendo cosas en el camino, ¿sí? Pero es un personaje increíble. Yo me identifico mucho con Pedro, ¿sí? Pero quiero referirme a Pedro de adelante para atrás. Primero, quiero referirme al Pedro que está en el libro de los Hechos, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Quiero que ubiquemos a este Pedro del cual vamos a leer ahorita. Dice, entonces Pedro, es Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, con los demás apóstoles, alzó ¿qué? La voz. ¿Alzó qué? La voz. ¿Verdad que hay que alzar la voz? Hay que hablar. Alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Está predicando el Evangelio, oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ¡zas! Empieza a declarar la palabra. Y en los postreros días
dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes serán visiones. Aquí una pregunta, ¿él tiene una Biblia en la mano? ¿Estaba predicando el Evangelio? Y entonces, ¿por qué estaba citando lo dicho por el profeta Joel? ¿Cómo crees que estaba predicando Pedro en ese momento? Él estaba hablando de algo que aprendió, pero también de algo que vio, de algo que oyó, de algo que palpó, y entonces lo estaba soltando como una predicación poderosa que tuvo como resultado, que mucha gente, es más, que toda la gente que estaba ahí en ese lugar creyera. Y no solamente creyera, sino que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Y les fuera impartido el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué pasó con ese Pedro? Tremendo Pedro, ¿no? Pero ¿qué crees? Ese Pedro tuvo un principio. Ese Pedro no salió así y siempre fue así. Ese Pedro tuvo todo un caminar que lo llevó en un aprendizaje y en un crecimiento hasta llegar a ser ese varón que abría la boca y que impartía la vida de Cristo y que todos los que escuchaban oían y que además también recibían el Espíritu Santo. Pero ese Pedro, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó ese Pedro? ¿Me pueden acompañar? Vamos a Lucas capítulo 7. ¿Cómo es que empezó? Perdónenme, antes de ir a Lucas capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Ahí vamos a ver algo muy particular de ese Pedro del cual estábamos hablando, ¿se acuerdan? Tremendo ese Pedro, ¿no? Hablando con poder y de nuevo la palabra de Dios. Pero aquí vemos a un Pedro en una situación muy particular. Era un Pedro, discípulo de Jesús. ¿Están de acuerdo? Había estado con Jesús de día y de noche. Le había acompañado a Jesús por cada ciudad a donde Jesús entraba y salía. Había estado en los momentos en los que querían matar a Jesús y había estado en los momentos en donde un muerto volvía a la vida, un cojo era sanado, un enfermo era curado. O sea, ¿cuántas cosas no había visto Pedro ahí? ¿Les parece que está increíble el poder ver cómo una persona podía estar tan cerquita de Jesús? Bueno, en algún momento del ministerio de Jesús, después de que tuvieron una jornada de evangelismo impresionante que refiere ahí en el Evangelio de Mateo, que nada más y nada menos Jesús le predicaba a más de 5,000 varones, más mujeres y niños, en donde ocurrió un milagro y le dio de comer a todos. ¿Cómo acabaré? ¿Ustedes han participado en alguna jornada de evangelismo? ¿Sí o no? Díganme que sí, por favor. ¿Cómo acabas? Bien cansado, ¿no?
Cuando hablas, cuando vas, cuando te enfrentas a la oposición de alguien que dice, no, yo no creo en eso, déjame de molestar, y tú tienes que avanzar y seguir. Esa era la jornada en la que estaban ellos, una jornada de evangelismo bien tremenda, y al final ya estaban bien cansados. Y aquí en el versículo 22 dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, agarraron algunos barquitos para atravesar un lago. Les voy a hacer un paréntesis. Nosotros como mexicanos no habíamos entendido lo que es un lago, porque allá en México ya se acabaron los lagos. Pero ahora que hemos conocido los lagos que ustedes tienen, que en realidad parecen mares, entendimos que es un lago. Y entonces a mí me permitió entender esto un poquito más. Dice, los hizo entrar en la barca para ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que es más o menos 2 de la mañana, ¿sí?, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¿Qué fue lo que se produjo en los discípulos? Miedo. ¿Sí? Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro. ¿Quién le respondió? Pedro, el mismo Pedro que hablamos que era tremendo, pero tuvo un ángel. Y le dijo, Señor, si eres tú, ¿qué les había dicho Jesús? Tengan ánimo, yo soy. ¿Y qué le pregunta Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otro evangelio dice, ¿por qué tuviste miedo? Porque la duda y el miedo son la misma cosa. ¿Sí sabes por qué duda el hombre acerca de la verdad de Dios? Por miedo. Entonces dice, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En otros evangelios, ¿sí?, dice que entonces Jesús habló a la tempestad y le dijo, enmudece, calla, y que todo volvió a la normalidad. Pero ¿qué pasó con ese Pedro? Imagínate nada más, aquí hay 2 temas importantes que resaltar. Primero, es la noche. Y bien noche, hace rato platicaba con Ezequiel y con Maxi, cómo es el color de la noche cuando está la luna y las estrellas, pero cómo es el color de la noche cuando no hay ni luna ni estrellas. Es oscuro, oscuro. Imagínate, en medio de una tempestad, la lluvia, que además cae torrencialmente, las olas, y además todo nublado, porque pues donde hay lluvia hay nubes, entonces no se ve el sol desde el cielo.
ni las estrellas, ni entonces todo estaba entre oscuro, entre tinieblas, entre tormenta, entre todo, y además todo bien agitado, y en medio de la tormenta todavía se les aparece alguien. Imagínate, para que la Biblia diga que tuvieron miedo, quiero decirles, si estás en medio de una tormenta, ¿te da miedo? ¿Sí, no? Y luego entonces viene Jesús, ¿sí? Y Pedro empieza a verlo a lo lejos. Y Jesús le dice: ten ánimo, no temas, yo soy. Y Pedro: si eres tú, manda, di la palabra y yo voy a ti. Y Jesús le dijo: ve. Jesús, sálvame. Dejó de ver a Jesús y entonces se lo empezó a comer el agua. Se empezó a ahogar. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste, Pedro? Tuvo que aprender mucho para llegar a ser el Pedro del que hablamos allí en Hechos. ¿Están de acuerdo? Ahora, les quiero hablar de otro personaje. Un personaje que no estuvo como Pedro con Jesús día y noche. Un personaje que además no era del pueblo de Jesús. Era romano. Además, este personaje no conocía la Biblia, pero sí conocía de gobierno. Además, este personaje no era amigo de los hebreos o de los judíos, era verdugo de los hebreos y de los judíos. Vamos a Lucas, ahora sí, Lucas capítulo 17, versículo 1. Perdón, Lucas 7, no 17. Lucas 7, capítulo 1. Es nada más para ver si están despiertos. Lucas 7, capítulo 1. Ojo, este no es el Pedro. Este no es el Pedro que, habiendo visto muertos resucitar, habiendo visto enfermos sanar, habiendo visto, y además habiendo visto que Jesús le dijo: ven, y que él empezó a caminar sobre el agua. Pero al final dudó. Y por haber dudado, se empezó a hundir. Aquí estamos hablando de un centurión. Un centurión es un hombre de autoridad entre el ejército romano. Es un general que dirige las tropas que eran aquellos que estaban al resguardo del pueblo judío. Era un hombre romano. Era un hombre no temeroso de Dios. Pero fíjense lo que pasó con este hombre. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién estaba enfermo? El siervo del centurión. ¿Sí? El criado, ¿sí?, del general de los romanos. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que pasó con el centurión? Oyó. ¿Qué fue lo que pasó con el centurión? Oyó. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Ahora, quiero decirte que ese romano, enemigo del pueblo judío, oyó de Jesús y creyó. Y no dudó. Y miren lo que pasó. Oyó hablar de Jesús, y como él era romano y además era general de los soldados romanos, él
sabía que no podía pararse o no podía ir a buscar a Jesús y pararse delante de él. Porque los romanos no podían hacer amistad con los judíos, eran los verdugos de los judíos. Pero este centurión oyó de Jesús. Y como él no podía presentarse delante de Jesús para rogarle por un milagro, lo que hizo fue mandar, dice aquí la palabra de Dios, envió unos ancianos de los judíos. Ahora, ¿quiénes son los ancianos de los judíos? Los fariseos. Los que a un anciano, cuando la Biblia se refiere a un anciano, se refiere a una persona de autoridad. Y los ancianos de autoridad en ese tiempo eran los fariseos, los rabinos, los que estaban a cargo, ¿sí?, de estar dando la palabra de Dios al pueblo judío. Entonces, como el centurión era una persona en autoridad, yo te pregunto, si él le decía a un judío, a ver, ustedes tres, que además son como mis cuatitos con los que más convivo, ¿pueden ir y ver a Jesús? ¿Ellos obedecerían? Sí, ¿no? Por dos razones, porque primero, son cercanos y segundo, son ciegos, son esclavos, ¿no? Entonces, dice aquí que envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese para sanar a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, fíjense nada más cómo a veces las cosas pueden tergiversarse o pueden alterarse por una falla de comunicación. Lo único que había pedido el centurión es que esos ancianos fueran y le pidieran a Jesús que fuera a sanar a su siervo. Pero ve nada más lo que estos fueron a decir. Dice, es digno de que concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, nos hizo la iglesia. Yo te pregunto una cosa, ¿eso fue lo que el centurión les pidió? Estos fueron y hablaron nada más algo que ni tenían que ir a decir, ¿no? Entonces dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. ¿Por qué? Porque el mensaje que él había pedido que le dieran a Jesús no fue el mensaje que Jesús recibió. Y entonces mandó a unos amigos, es decir, a personas más confiables, diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Perdón, ¿qué es lo que está diciendo el centurión? Di la palabra. ¿Sí? Su atención acá, por favor. Dice, di la palabra. Y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz, y esto lo haces. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Un hombre romano no había seguido a Jesús.
No tenía como tal conocimiento de la palabra de Dios, pero oyó de Jesús y creyó. Él tenía una necesidad, su siervo estaba enfermo. Mandó a unos ancianos, los ancianos fueron y metieron la pata porque hablaron de cosas que él no había pedido. Él nada más había pedido, ¿sí?, que Jesús sanara a su siervo. Y los otros fueron como a tratar de convencer a Jesús: oye, mira, hazle el favor, ¿no ves que él ha sido muy bueno con nosotros? ¿No ves que es el hermano que más diezma? ¿No ves que es el hermano que construyó el templo? Y era el hermano. No tenían que haberle echado tanta ensalada al guiso. Y entonces el centurión dice: no, voy a mandar a unos amigos más confiables para que le digan a Jesús que no es necesario que entre a mi casa, porque además no lo puede hacer, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Pero yo conozco que así como yo, que soy un hombre de gobierno y de autoridad, si yo le digo a él ve, él va. Si yo le digo a él ven, él viene. Si yo le digo a él haz, y él hace. Así también yo reconozco que Jesús tiene la autoridad para que si él da la palabra, mi siervo sea salvo. Amén. Fíjense nada más lo importante que entendió este romano. ¿Se dan cuenta de eso? Él entendió algo que Pedro no entendió, porque cuando Pedro le dijo: Señor, si tú dices la palabra, yo voy a ti. ¿Y Jesús qué hizo? Dijo la palabra, ¿y qué pasó con Pedro? Se hundió. Y Pedro había estado mucho tiempo con Jesús, viendo, oyendo, caminando, y no creyó. Y un romano que no había tenido contacto con el Evangelio apenas escuchó algo de Jesús y creyó, y eso le contó para que su siervo fuera sano. ¿Cuántas personas hay en la iglesia por años y años que todavía estamos como Pedro? Señor, si tú dices la palabra, yo voy a ti, pero sigo dudando. Y hacemos de nuestra fe una cajita de regalo, cuando la fe es la vida que me sustenta. Y sabes una cosa, ese Pedro tuvo que aprender mucho y tuvo que haber pasado por muchos procesos para llegar a ser el Pedro del cual leímos en Hechos capítulo 2, en donde sí, el Señor Pedro hablaba y todo el mundo recibía el Espíritu Santo. Pero vemos cómo empezó ese Pedro y cómo le costó tener que ir avanzando hasta llegar a ser el apóstol Pedro. Hermanos, yo les quiero decir una cosa. A veces estar tan familiarizados con la Biblia, con las palabras, con los conceptos, nos ha hecho acostumbrarnos a una fe que no es fe. Porque vienen las pruebas, ¿y cuál es nuestro clamor? Señor, sálvanos que perecemos. Como cuando estaba Jesús dormido ahí en la popa de la barca y vino la tempestad y todos así sacudidos decían: Jesús, sálvanos que perecemos. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Sabes una cosa? Tenemos nosotros que desinstalar tantos conceptos que tenemos que son imprecisos acerca de la fe, que no son correctos acerca de la fe. Es una forma de vida. La fe no es algo que atraes, no es algo que producto de la repetición se produce, no. La fe es la vida de Cristo en nosotros.
Si eres tú, di la palabra y yo vivo. Si eres tú, di la palabra y yo vivo. Lo que hizo el centurión es: Jesús, no tienes que entrar a mi casa, lo único que tienes que hacer es decir la palabra y yo creo que mi siervo va a ser sano. Lo único, la convicción del centurión fue: tan solo tú hablas y las cosas suceden. Pero la forma en la que lo interpretó Pedro es: si tú dices, entonces yo me aviento. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes: ¿Dios ha hablado a sus vidas? Pero quiero preguntarte algo todavía más agudo. Dios ha hablado a tu vida, dándote una palabra acerca de un llamado específico por el cual tú tienes que caminar. Dios ha hablado a tu vida para decirte algo específico en lo que Dios quiere que tú camines. Dios ha hablado a tu vida para darte una instrucción precisa sobre la cual tú tienes que obedecer. Dios ha hablado a tu vida para darte una respuesta de aquello que tú pides y lo has guardado y lo has creído. Porque te quiero decir una cosa: eso es lo que tiene que ser activado en la iglesia. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros. Porque Él no quiere estar sacando a Pedritos del agua. Él quiere estar con aquellos que creen en su nombre, que dan pasos de fe en medio de la nada y que son expectantes de ver la gloria de Dios. Porque dice la palabra que si crees, es decir, entre paréntesis, si tienes fe, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra y no hemos visto la gloria de Dios? ¿O cuántas veces hemos recibido una palabra y no hemos visto la gloria de Dios? Porque yo te quiero decir una cosa: cada palabra que Dios habla en nuestras vidas es para que nosotros veamos cada vez más la gloria de Dios. ¿Por qué no la vemos? Por incrédulos, porque dudamos, porque no nos atrevemos a salir de nuestra seguridad cuando el Señor nos está llamando a hacer cosas extraordinarias. Y nos conformamos con estar viviendo haciendo cosas ordinarias. Venir a la iglesia los domingos, salir a trabajar el lunes, tratar de sobrevivir en la semana, procurar no pelear más con la familia y tratar de portarme bien porque se supone que soy un buen cristiano, aunque se me salgan los demonios. Yo les pregunto una cosa: ¿estamos viendo la gloria de Dios? Porque si crees, verás la gloria de Dios. Yo no quiero ser más ese Pedrito que Jesús tenga que estar sacando del agua. Yo quiero ser ese Pedro que se levanta y predica la palabra y todo el mundo recibe el Espíritu Santo. Pero para eso Pedrito tuvo que ser procesado, para eso Pedrito tuvo que morir a la carne, para eso Pedrito tuvo que haber sido restituido en misericordia después de haber negado a Jesús. Para eso Pedrito tuvo que haber nuevamente recibido una palabra de Jesús. Porque esa palabra no fue suficiente y Pedrito se unió. Y después de que Pedrito negó a Jesús, Jesús llega y le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea a mis ovejas. ¿Me amas? Pues te voy a declarar la muerte que te espera.
Por eso dice la palabra de Dios que fuerte como la muerte es el amor. Porque sabes una cosa, ¿a quién le daría gusto que ahorita Jesús se presentara y te declarara cómo vas a morir? ¿Quieres que te diga cómo vas a morir? Renunciando a todo lo que te tiene cómodo para empezar a caminar sobre las aguas creyéndole a Jesús. Y ahí todos vamos a morir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se hace! Y fue entonces con esa palabra con la que Jesús se refirió a Pedro, diciéndole, ¿me amas? ¿Sí? Que entonces lo levantó y lo posicionó para hacer ese Pedro del libro de los Hechos. Hoy el Señor está hablando una palabra a tu vida, pero tenemos una responsabilidad. ¿Lo vamos a creer? Hermanos, ¿lo vamos a creer? Hermanos, ¿lo vamos a creer? Porque si eso es así, saliendo de esta puerta, saliendo de este lugar, tu vida va a empezar a funcionar, a operar y a servir al propósito de Dios. Vas a dejar de sobrevivir a la vida cristiana y vas a empezar a vivir en la vida de Cristo. Y no importa la edad que tengas, no importa tu condición. Lo único que importa es que Cristo esté en ti, Cristo está en mí y todo está hecho. ¿Lo crees? Yo te invito a que te pongas de pie. Pedro le dijo a Jesús, di la palabra y yo voy a ti. El centurión le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Quieres que el Señor te diga la palabra? ¿Quieres que el Señor te diga la palabra? Miren, muchas veces nosotros cerramos los ojos y levantamos las manos esperando escuchar por el micrófono algo que nos caiga bien. Y decimos, wow, recibí palabra de Dios. No. Pero yo quiero en esta hora ver cómo el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hablar a cada uno una palabra. Y quiero pedirte que cierres tus ojos y que por favor te olvides de todo lo que hay a tu alrededor. Cierra tus ojos. Y quiero pedirte por favor que le digas esto a nuestro Señor Jesucristo. Dame la palabra, Señor. Lo que tú me digas será suficiente. Yo te creo y creo que tú tienes una palabra, que tú tienes una respuesta, que tú tienes un llamado, que tú tienes una consolación, que tú tienes una palabra que vivifica, que tú tienes una palabra de aliento, que tú tienes una palabra de vida, Señor, por la cual veré mi familia restaurada, por la cual veré a mis hijos de regreso, por la cual veré mi matrimonio restaurado, por la cual veré a las personas, Señor, de este lugar que vienen a ti, por la cual veré tu gloria en medio de la situación o de la prueba, Señor, por la que estoy pasando. Señor, yo te ruego, di la palabra.
Di la palabra porque, Señor, yo te creo. Di la palabra, Señor, porque en esta hora, Señor, sé que cosas maravillosas, poderosas, gloriosas del cielo han de ocurrir. Di la palabra porque yo te creo, Señor. No me voy a hundir. No vas a tener que extender tu mano para sacarme del agua porque, Señor, hoy entiendo que es tan fuerte, tan poderosa y tan potente tu palabra que aún, Señor, sea que tenga que caminar sobre las aguas, aún, Señor, sea que tenga que caminar en medio de la tormenta, aún, Señor, sea que tenga que caminar, Señor, en medio del padecimiento, Señor, no temeré porque tú, Señor, estás conmigo y tu mano me sustenta. Y en ti, Señor, tengo la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Adora al Señor, dale gracias. Expresa con tus labios una palabra de gratitud al Señor. Dile gracias, yo te creo. Gracias, Señor, porque sé que hay una palabra de gobierno y de autoridad, Señor, que se desata en medio, Señor, de este ámbito, por lo cual, Señor, esta iglesia, Señor, es removida para un nivel, Señor, superior de fe, un nivel superior de gracia, un nivel superior, Señor, de abundancia de vida en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Glorificamos, Señor, tu nombre. Aleluya. Te digo que si crees verás la gloria de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, hermano Alex. Gloria a Dios. Muy bien. Que el Señor siga ministrando y de la palabra que has recibido, que el Señor te habla, agárrate de esa palabra y sigue siempre trabajando en tu corazón. No abandones la palabra que Dios te da, sino que sigue siempre trabajando. Si yo estoy aquí de pastor, es por una palabra que Dios me dio de adolescente. No es porque quiera o no quiera, es por una palabra. Y así tiene que ser en cada uno, porque es la forma. La fe viene por el oír palabra de Dios, y es la forma que a Dios se le ocurrió que la iglesia diera palabra, que la iglesia, la locura de la predicación se hable, se dé palabra. Somos oidores y somos portadores y somos vocedores de la palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Y entonces siempre sigue masticando y reclamando y poniendo en acción para no hundirte en la duda, ni en el temor, ni en el viento, ¿sí? Amén. Muchas gracias, hermanos, por la palabra. Muy bien.